Para la prueba 2 de estadística 1, en el laboratorio de resumen, dice: prueba, una compañía de seguros plantea como estrategia entregar paquetes de seguros de cesantía a los trabajadores que tienen contrato laboral indefinido en función de sus remuneraciones mensuales. Para diseñar estos paquetes de seguro se ha realizado un estudio sobre una empresa, Syscom Sociedad Anónima, del sector económico, registrando los sueldos mensuales de cada trabajador en miles de pesos, el tipo de contrato que tiene y el estamento al cual pertenece para un mes determinado. Estos datos están registrados en la hoja base de datos y se pide lo siguiente. Primero, número 1, utilizando los datos de la base de datos realice lo siguiente: identifique la población. Si miramos la hoja base de datos, tenemos un número de registro que identifica a cada trabajador, es decir, cuando contamos elementos, estamos contando trabajadores de la empresa Cisco y eso nos lleva a entender que esa es nuestra, nuestra población, ¿ya? En estudio. Así que vamos a decir, identifique la población, tendríamos que decir trabajadores de la empresa Cisco Sociedad Anónima. Clasifique las variables en estudio. Si miramos las categorías en la base de datos, el sueldo mensual claramente es cuantitativa continua. Tenemos una variable cuantitativa que tiene muchas categorías y que para poder resumirlas tendríamos que utilizar intervalos necesariamente. Eso nos da cuenta de que es cuantitativa continua. En el caso del tipo de contrato es cualitativa nominal porque sus categorías no tienen un orden específico. En cambio, en el estamento, que también es cualitativa, sería cualitativa ordinal porque sí efectivamente hay un orden de tipo jerárquico entre las diferentes categorías, ¿ya? Entonces vamos a clasificarlas. Sueldo mensual de la empresa, cuantitativa continua. Tipo de contrato, cualitativa nominal. Estamento, cualitativa ordinal. Número 2. Construya una tabla de distribución de frecuencias absolutas que considere las variables tipo de contrato y estamento de los trabajadores. Para eso, en la hoja de desarrollo, indicamos que vamos a hacer el ítem 2. Tabla de frecuencias absolutas quiere decir que vamos a hacer conteo. Vamos a mostrar cantidades. Las variables son estamento y el tipo de contrato. En la base de datos dejamos seleccionada una celda cualquiera. Nos vamos a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar, después de seleccionar una celda, pedimos Insertar tabla dinámica. Al hacerlo así, dejando una celda seleccionada, automáticamente ya para crear la tabla dinámica tenemos listo el rango de celdas con las cuales haremos los conteos. Solamente falta indicar en dónde queremos ubicar la tabla dinámica. Hoja de cálculo existente, el cursor parpadeando en este rectángulo, pinchamos en la flechita roja y nos dirigimos a la hoja de desarrollo donde estamos haciendo todo estos cálculos. Indicamos debajo de la celda donde está el ítem 2, presiono Enter, hago clic en aceptar y en esta tabla dinámica voy a indicar las variables. Recuerden que las variables son el tipo de contrato y el estamento. Como el estamento tiene más categorías, ¿ya? Porque tenemos varios estamentos, tenemos administrativos, técnicos, profesionales, jefatura, qué sé yo. Entonces el estamento me conviene llevarlo a filas porque tiene más categorías, así la tabla queda más larga hacia abajo y no ocupa tanto espacio. Créanme que para el lado es más espacio que hacia abajo. Entonces el estamento, ahí tengo varias categorías. Si no, tendría una tremenda tabla dinámica para el lado. Y el tipo de contrato, que son dos, honorarios, plazo fijo, indefinido, ¿ya? La variable tipo de contrato, que es la otra variable, la tenemos que llevar a columnas. Ahí la estamos dejando en columnas. Y acá necesitamos una variable que haga el conteo, de preferencia escoger una que sea cualitativa. Justamente las dos variables cualitativas ya las tengo utilizadas. No hay problema si las repito alguna de ellas, así que las voy a ocupar en valores, el estamento en este caso,
Y ahí fíjese siempre que diga cuenta, ¿ya? Ahí tenemos entonces, esto es una tabla de frecuencias absolutas. Y cuando digo absolutas, estamos hablando de cantidades, ¿ya? Esas son frecuencias absolutas, cantidades. Bueno, como después nos piden calcular probabilidades con esta tabla dinámica, yo recomiendo copiarla, la pego más abajo, y en este caso ahora va a ser una tabla de frecuencias relativas. ¿Cómo hago ese cambio? Ahora se los voy a enseñar, ¿ya? Relativas. Entre comillas, estamos hablando de porcentajes. Ya. La misma tabla dinámica que ustedes habían utilizado, pero en valores, aquí, donde hay una I, ¿cierto? En los que tengan Windows, ahí en valores, van a encontrar la siguiente imagen. Aquí, en vez de encontrar una I, van a encontrar un triangulito. Ustedes pinchan con un clic derecho y escogen configuración de campo de valor. Y luego, en la ventana que sigue, en esta parte, en este cuadro de diálogo, escogen mostrar valores como, y ahí en mostrar valores como tienen que escoger porcentaje del total general. Y eso hace o permite que la tabla dinámica calcule con porcentajes. Yo acá voy a hacer lo mismo, pero en Mac en vez de hacerlo en Windows. Clic derecho en la I, configuración del campo, antes decía configuración del campo de valor, ¿ya? Configuración del campo. Aquí, antes decía mostrar valores como, aquí escogemos mostrar datos como. Y en mostrar datos como, tenemos que escoger aquí, en vez de que diga sin cálculo, escogemos porcentaje del total general. Luego hacemos clic en aceptar y listo. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que nos pidan de ahora en adelante, cálculo de probabilidades simples, porque las probabilidades de distribución normal son otras, ¿cierto? Pero estas se hacen así, con tablas dinámicas de frecuencia relativa, que es mucho más simple. Entonces, letra A, vamos a copiar y pegar la tabla dinámica que teníamos recién. Control C, Control V, pegamos, copiar y pegar. Y lo que piden hacer la letra A, por cada letra vamos dejando evidencia de tabla dinámica. ¿Cuál es la probabilidad de escoger de este grupo un trabajador que posea contrato indefinido y administrativo? Cuando me piden probabilidad de dos condiciones o de dos eventos y con el conector lógico y, tenemos que buscar la intersección entre ambos eventos, la probabilidad de intersección que se ve en la tabla dinámica, ¿ya? Entonces, en la hoja de desarrollo, indefinido es toda esta columna, ahí lo estoy marcando, administrativos es toda esta otra, y el porcentaje de intersección sería el 32,42%. Entonces, en la hoja de problema tenemos que responder aquí que la probabilidad de escoger al azar un trabajador que tenga contrato indefinido y que sea administrativo, esa probabilidad es del 32,42%. Después dice letra B, si se sabe que un trabajador pertenece al estamento auxiliar, ¿cuál es la probabilidad de escoger de este grupo un trabajador con contrato indefinido? O sea, antes de que ya me estén preguntando por la probabilidad de encontrar a alguien con contrato indefinido, hay una condición previa a la pregunta. Esa condición es la que tenemos que usar para filtrar la tabla dinámica. O sea, en los únicos casos donde yo recomiendo filtrar tablas dinámicas es cuando hay algo previo a la pregunta, cuando me están pidiendo calcular una probabilidad. Eso que es previo es porque va a condicionar todos los casos posibles o el espacio muestral, ¿ya? Va a condicionar todo el cálculo.
sea, aquí estamos restringiendo solo a personas de estamento auxiliar. Entonces hay que filtrar por esa condición en los estamentos y ahí analizamos la probabilidad de indefinido. ¿Ya? Letra B entonces. Copiamos la tabla dinámica con frecuencias relativas. Control C. Control B. Filtramos por el estamento auxiliar. ¿Se fijan? Acá una buena opción es quitarle el visto bueno a todas las categorías y solamente dejar seleccionada auxiliar. Luego analizamos la probabilidad de contrato indefinido, que sería esa nada más, ¿cierto? Porque siempre se mira al final, ¿ya? Ese es el porcentaje que antes de filtrar era un 73,25, pero ahora con el filtro, dejando solo los auxiliares, dentro de los auxiliares, contrato indefinido sería el 76,49%, ¿ya? Entonces, acá indiquemos que esa condición estaba, ¿cierto? Entonces, sabiendo que el trabajador seleccionado es auxiliar, coma, la probabilidad de que éste tenga contrato indefinido es, tengo que mirar de nuevo porque se me olvidó ya, es 76,49%. Es 76,49%. Letra C. Dice, si se selecciona un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de escoger un auxiliar o administrativo? Ya, es cierto que aquí también hay algo previo a la pregunta, pero en realidad no es nada nuevo. Escoger un trabajador al azar es lo que hacemos siempre. Todas estas probabilidades consideran que estamos seleccionando aleatoriamente del grupo de trabajadores de esta empresa, ¿cierto? Así que eso no, en realidad no aporta nada nuevo, pero sí nos fijamos que dentro de la pregunta aparece el conector lógico O, ¿ya? Claro, aquí no dice, si dijera algo más importante, por ejemplo, si se selecciona un trabajador que es de tales estamentos o que tiene cierto tipo de contrato, claro, ahí tendríamos que ocupar los filtros, pero acá que diga al azar no es algo relevante porque todos son elecciones o selecciones. Sí, son elecciones al azar, ¿ya? Bueno, acá está el conector lógico O. Cuando está el conector lógico O, hay que sacar una suma entre ambas probabilidades o ambos porcentajes. Cuando es el I, es la intersección, ¿ya? Y cuando hay algo previo, normalmente se filtra. Acá no filtramos, pero sí tenemos que sumar por el conector lógico O. Auxiliar o administrativo. Entonces, letra C. Ya copiamos la tabla dinámica con frecuencias relativas. Y tenemos que ver, a ver, cuando dice administrativos, acá tenemos el 44,92% y auxiliares el 26,58%. Así que acá tendríamos que calcular la suma de ambas, ¿cierto? De ambos porcentajes o probabilidades. Lo podemos hacer aquí. Sumando el 44,92 más, ahí puse el signo más, apenas se nota, pero ahí está, miren, está el más, ya, más el 26,58%. Lo dejamos con estilo porcentual, unos cuantos decimales, y eso nos da el 71,50%. Entonces, la probabilidad de escoger al azar un trabajador que sea auxiliar o administrativo es del 71,50%.